Hola amigos, soy William Knappe y en el video anterior vimos cómo escribir un compuesto orgánico, es decir, vimos los diferentes tipos de fórmula que existen para expresar un hidrocarburo. En este video vamos a ver cómo nombrarlo, es decir, vamos a ver la nomenclatura. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es aprendernos unas cuantas reglas, 7 para ser específicos. Es realmente un procedimiento sencillo que si se aprenden estas reglas va a ser muy fácil que lo puedan hacer. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la cadena principal de carbonos. ¿Qué es la cadena principal? Es la cadena más larga que podamos tener en nuestro compuesto de carbonos. En este caso, nuestra cadena más larga va a ser esta de aquí. No obstante, si se fijan, también puede haber otra cadena principal, que es esta de aquí. ¿Por qué? Porque no importa si un compuesto orgánico se curva de esta manera o si toma una diferente forma geométrica. Puede ser incluso esta forma o puede volver a bajar. La forma que tome un compuesto orgánico o un hidrocarburo no importa. Lo que importa es que siempre seleccionemos nuestra cadena más larga de carbonos, a la cual le llamaremos cadena principal. Ya que tenemos esa cadena seleccionada, ahora lo que tenemos que hacer es numerar esta cadena de carbonos. Vamos a empezar en este caso por, como es un alcano, es decir, un compuesto saturado, vamos a empezar por el lado en el que tengamos más cerca un radical. Recordemos que un radical es un hidrocarburo que ha perdido un hidrógeno. Por ejemplo, tenemos este hidrocarburo que es el metano. Pero si a este metano le quitamos, bueno, que se ve de este modo en una estructura desarrollada. Si a este metano le quitamos un hidrógeno, nos va a quedar este compuesto que tiene un enlace libre aquí. A esto de aquí se le llama un radical metil o metilo. Entonces, tenemos que seleccionar estos radicales y hacer referencia a ellos. Ahora, ¿cómo sabemos en este caso cuáles son? Todo lo que queda fuera de la cadena principal que seleccionamos van a ser radicales. En este caso, como ven, tenemos dos. Ahora, vamos a pasar a un pequeño paréntesis, que es esto que tenemos acá. Para nombrar la cadena principal y para nombrar los radicales, tenemos que tener en cuenta esta nomenclatura. Cuando tenemos un carbono, el prefijo que vamos a utilizar es el prefijo met. Si tenemos dos carbonos, el prefijo et. Para tres carbonos prop, 4 but. Y a partir de 5 van a ser prefijos griegos como pent, ex, ept, oct, etc. Ahora, estos son los prefijos que vamos a utilizar dependiendo del número de carbonos que tengamos, pero dependiendo del tipo de compuesto que sea, vamos a tener sufijos. Para los alcanos, que son los que tienen enlace sencillo, como vimos en el video anterior, va a ser el sufijo ano. Para los alquenos, el sufijo ino. Para los alquenos, el sufijo eno, que son doble enlace. Para los alquinos, que son triple enlace, el sufijo ino. Y para los radicales, como este de aquí, que tienen un enlace libre, es el sufijo ilo si estamos haciendo referencia a ellos por separado, como en este caso, o il si estamos haciendo referencia a ellos en un compuesto, como en este caso. ¿A qué me refiero? Este radical es un radical metilo y este de aquí es un radical metil, porque está añadido a una cadena de carbonos. Ya que tomamos eso en cuenta, vamos a continuar con el procedimiento de nomenclatura. Lo siguiente que tenemos que hacer es ahora sí pasar al nombre. Lo primero que vamos a hacer pues es hacer referencia a la posición en la que se encuentran los radicales. Los radicales existen diferentes maneras de nombrarlos. Se pueden nombrar en orden alfabético o por la cantidad de carbonos que tienen. Yo lo voy a hacer en orden alfabético. Entonces, primero lo que tenemos que hacer, como vimos en el paso número 2, es numerar la cadena principal. Vamos a empezar donde tengamos más cerca un radical. En este caso empezaremos por el etilo. Por lo tanto, este va a ser nuestro carbono 1, nuestro carbono 2, nuestro carbono 3, nuestro carbono 4, 5 y 6. Por lo tanto, vemos que tenemos una cadena principal de 6 carbonos. Si nos regresamos a los prefijos y sufijos, a la tabla de prefijos y sufijos, nos damos cuenta que sería un hexano.
¿Por qué? Porque tiene puros enlaces simples y porque tiene 6 carbonos, que ya no aparece aquí en la tabla. Entonces, bueno, ahora que ya numeramos la cadena principal, vamos a hacer referencia a la posición en la que se encuentran los radicales. Con N nos referimos a posición y con R a radical. Entonces, el radical etil se encuentra en posición 3, por lo tanto vamos a poner aquí un 3, coma. Y vamos a hacer referencia, ahora sí, perdón, no se pone coma, se pone un guión, al radical, que es un etil. Después ahora sí una coma para hacer referencia al siguiente radical, que en este caso es un metil y está en el carbono 4. Entonces 4-metil. Y aquí se puede dejar un espacio o ponerlo junto. Lo siguiente que vamos a hacer es, ya hicimos posición ya hicimos referencia a la posición del radical, a la cantidad de radicales, en este caso como es 1, no hay necesidad de nombrarlo, pero si fueran 2, se pone las posiciones en las que está el radical y la cantidad de radicales. Ahorita veremos un ejemplo de eso. Lo siguiente es hacer referencia a en dónde se encuentra un enlace pi. En este caso, como son puros enlaces sencillos, no vamos a hacer referencia a ningún enlace pi, por lo tanto omitiremos ese paso. Finalmente, nombrar la cadena principal con su sufijo. Por lo tanto, aquí nuestra cadena principal es de 6, por lo tanto va a ser un X. Y nuestro sufijo va a ser ano porque son puros enlaces sencillos, es decir, es un alcano. Y así es como va a quedar el nombre de este compuesto. Es un 3-etil-4-metilhexano. A continuación vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a nombrar varios radicales, varias cantidades de radicales en diferentes posiciones y vamos a nombrar enlaces pi. Es decir, vamos a hacerlo con alquenos en este caso. En este caso tenemos aquí un alqueno. Lo sabemos porque tenemos aquí un doble enlace. Ahora, este alqueno es un alqueno ramificado puesto que tiene radicales en diferentes posiciones. Si estos radicales no estuvieran y modificáramos la fórmula para que estuviera saturado el compuesto, sería un alqueno lineal. Pero en este caso tenemos radicales, así que vamos a tener que hacer referencia a ellos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la cadena principal. En este caso vamos a seleccionar la más evidente, que es esta. No obstante, también podríamos integrar este metilo y hacerla con una curvatura, pero vamos a mantenerlo sencillo. Ahora vamos a numerar la cadena principal. ¿Cómo se numeran las cadenas principales cuando tenemos enlaces pi? Tenemos que empezar a numerarla desde donde está más cerca el doble enlace. Por lo tanto, en este caso vamos a empezar con este carbono. Vemos que tenemos una cadena principal de 5 carbonos, por lo tanto ya sabemos que va a ser un penteno. Pero tenemos que hacer referencia ahora a los radicales. Ahora, aquí empieza a complicarse un poco la cosa porque cuando tenemos doble enlace o triple enlace tenemos que hacer referencia a la posición en la que se encuentra ese doble o triple enlace. Por eso pusimos aquí que tenemos que hacer nombre a la posición en la que se encuentran los enlaces pi. Bueno, entonces comenzaremos haciendo referencia a la posición de los radicales y al número de radicales que hay. En este caso tenemos dos radicales iguales, que es lo que hablábamos en el ejemplo anterior. Vamos a tener que utilizar un prefijo más. Por lo tanto, en este caso vemos que los tenemos en posición 2 y en posición 4 y que los dos son metiles. Por lo tanto, vamos a tener 2,4. Como tenemos dos radicales iguales, vamos a poner dimetil. Y ahora sí, tenemos que hacer referencia a la posición en la que se encuentra el enlace pi. En este caso tenemos el enlace pi unido a estos dos carbonos. Por lo tanto, vamos a hacer referencia al carbono que está más cerca de donde empezamos a numerar, que es el carbono 2. Así que ponemos una coma, 2, un guión, y ahora sí, finalmente, nombrar la cadena principal con su sufijo. En este caso tenemos 5 carbonos y tenemos que es un sufijo eno, por lo tanto es un penteno. Y así es como queda el nombre de este compuesto. 2,4-dimetil-2-penteno. Ahora, vamos a ver un ejemplo más con alquenos también, en el cual vamos a tener
dos dobles enlaces en diferentes posiciones. Por lo tanto, vamos a tener que hacer referencia también a la cantidad de dobles enlaces que tenemos. Veamos el ejemplo. El compuesto que tenemos aquí es también un alqueno, ya que tiene dobles enlaces, pero tiene dos, por lo tanto vamos a tener que hacer referencia en este caso a la posición, como mencionamos anteriormente. Entonces vamos a empezar. Paso 1, seleccionar la cadena principal. Esto posteriormente lo podemos hacer mental. Vamos a numerarla ahora. En este caso empezamos desde donde tengamos más cerca un doble enlace, pero también un radical. Entonces, como aquí el metilo está más cerca de este doble enlace, vamos a empezar por aquí. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer referencia a la posición y la cantidad de radicales. En este caso solo tenemos uno, así que no hay mayor problema. Es un 2-metil, coma. Ahora hacemos referencia a la cantidad de enlaces pi y la posición en la que están. Entonces tenemos que nuestro primer enlace pi está en posición 1 y nuestro segundo enlace pi está en posición 3. Así que vamos a poner 1, 3, guión, y a continuación vamos a hacer uso también de los prefijos numerales. En este caso di, porque tenemos dos, pero ¿cómo los acomodamos? En este caso, lo que queda es nombrar cadena principal y sufijo. Entonces, cuando pongamos el sufijo es que vamos a poner nuestro prefijo numeral. Entonces, tenemos 4 carbonos, por lo tanto va a ser un but. Y en este caso vamos a ponerle una A, el prefijo numeral y el sufijo de hidrocarburos. Por lo tanto, nombramos 2-metil-1,3-butadieno. ¿Por qué buta? Porque es como si fuéramos a nombrar un alcano, pero hacemos referencia a nuestros dos dobles enlaces que tenemos en nuestras dos posiciones. Así que queda 2-metil-1,3-butadieno. A partir de aquí, ustedes pueden deducir cómo se nombran los diferentes tipos de compuestos. Ahora, cabe recalcar algo. Esta es la primera nomenclatura que podemos tener cuando hablamos de hidrocarburos. No obstante, en el siguiente video vamos a ver grupos funcionales, así como la nomenclatura que podemos tener también para nombrar hidrocarburos cuando tenemos un grupo funcional añadido, por ejemplo, un grupo hidroxilo o un grupo carboxilo. Es todo por el video número 2 de nuestra serie de química orgánica, y en el siguiente video veremos otro tipo de nomenclatura junto con los grupos funcionales. Muchas gracias, espero les haya servido.